primera parte de cómo diseñar y desarrollar un sistema de captura. En esta sección vamos a ver qué base de datos y cómo construir una API REST. Lo que vamos a utilizar para desarrollar esta primera sección es la base de datos MongoDB, y para la API REST vamos a utilizar Node.js utilizando los componentes de Express y MongoC. Hemos decidido utilizar MongoDB porque es una base de datos rápida y eficiente y tiene una curva de aprendizaje relativamente rápida. Hablemos de MongoDB. Es una base de datos de documentos. Es escalable y flexible y es una base de datos NoSQL. ¿A qué se refiere con NoSQL? Se refiere a que la forma en la que se generan las consultas y se hacen los enunciados para modificar la información dentro de la base de datos no es de una manera tradicional como las bases de datos estructurales como lo sería Oracle o MySQL, sino utiliza un lenguaje tipo JavaScript y de funciones. ¿Pero qué son los documentos? En Mongo, un registro es un documento. Está compuesto por pares de clave-valor. Son similares a los objetos JSON, solo que aquí se les conoce como BSON en su almacenamiento. El valor de los campos puede incluir otros documentos, arreglos e incluso arreglos de documentos. En esta parte podemos observar cómo está compuesto un documento donde tenemos por un lado izquierdo el nombre del campo y del lado derecho su contenido. En el primer ejemplo tenemos name y su valor es SURE. El segundo dato es la edad y su valor es 26. El status y su valor es A. Y en el último tenemos un ejemplo de un arreglo de strings donde tenemos los grupos y los valores new y sports. Ventajas de usar documentos. Los documentos corresponden a tipos de datos nativos de muchos lenguajes, lo cual va a facilitar la integración de la información con estos lenguajes. Incluir documentos y arreglos reduce la necesidad de excesivos joins. A partir de este momento se pueden olvidar del join que enlaza una tabla A con una tabla B para posteriormente enlazar la información con una tabla C o una tabla D. La capacidad de crear un documento e irle incluyendo la información dentro del mismo es un esquema dinámico que admite el polimorfismo fluido. Permite que al hacer las consultas obtengamos toda la información que requerimos y no tener que hacer enlaces a otros datos que no son necesarios. Una referencia entre los términos y conceptos de un SQL normal y los términos que se utilizan en Mongo. En la primera parte superior tenemos lo que es la base de datos que no cambia. Siguen llamándose de la misma manera y funcionando igual. Posteriormente tenemos las tablas del lado del SQL tradicional, mientras que en Mongo se le conoce como colecciones. Y dentro de las tablas en el SQL normal tenemos los registros o rows, pero en Mongo les llamaremos documentos y como les mencioné anteriormente son de tipo BSON. Y al final, dentro de cada uno de los registros, dentro del SQL tradicional tenemos las columnas que dentro de Mongo se les conocerán como campos o clave valor. En este ejemplo tenemos una tabla pequeña donde tenemos como cabeceras de la tabla el ID, el nombre y la edad, y dos registros. En el primer registro tenemos como ID 1, 2, 3, 4, como nombre Isela Morquecho y como edad 29. En el segundo registro tenemos como ID 2, 3, 4, 5, como nombre Sergio Rodríguez y como edad 30. Esta misma información la tenemos representada del lado derecho como un archivo, como un documento JSON, que sería la representación de la información dentro de la base de datos de Mongo, donde el primer documento que tenemos tiene un ID y en su lado derecho el valor 1, 2, 3, 4, 5, el nombre Isela Morquecho y la edad 29. Posteriormente tenemos el siguiente documento que tiene los mismos valores, ID 2, 3, 4, 5, nombre Sergio Rodríguez y edad 30. Esta es una forma en la que pueden empezar a transformar lo que son sus tablas tradicionales SQL a un modelo NoSQL de documentos para Mongo. ¿Cómo instalar Mongo? La forma correcta y que encarecidamente se les hace sugerencia
de usar es siguiendo las instrucciones que se encuentran dentro de la documentación oficial de MongoDB. Dentro de esta liga que aparece en la pantalla, pueden obtener toda la información acerca de la mayoría de los sistemas operativos donde pueden instalar MongoDB. Ahora, MongoDB es una base de datos sencilla que se puede instalar de manera rápida y eficiente, pero ¿cómo le haremos para manejar cargas de datos? Para eso, la tecnología de Mongo tiene lo que se conoce como réplica set. ¿Qué es un réplica set? Es un grupo de procesos de Mongo que contienen la misma información. Así es, cada uno de los procesos tiene la misma información y es repetitiva, por lo que en cuestión de almacenamiento tendremos una pérdida porque tendremos 3 veces repetida la misma información al menos. Pero nos provee de una redundancia e incrementa la accesibilidad de los datos. Incrementa la capacidad de lectura, los clientes pueden leer de diferentes servidores. Más adelante les mostraré cómo está conformada la estructura de los réplica set, pero ahorita pueden entender que un cliente podría ir a leer a un nodo secundario sin alterar las actividades del nodo primario. Está formado por un nodo primario y 2 nodos secundarios. El nodo primario recibe todas las operaciones de escritura y las registra en un log que se llama uplog. Los nodos secundarios leen el uplog del primero y aplican las operaciones en sus datos. De esta manera es como se mantiene la redundancia de la información. Aquí podemos ver en la imagen del lado izquierdo cómo funciona un réplica set. En la parte superior tenemos el primary y en la parte inferior tenemos los secundarios. Entre ellos siempre hay un proceso de Herbit que permite identificar cuando un nodo desaparece de la configuración. Y podemos observar que las líneas de replicación van del nodo primario a los nodos secundarios. Cuando un nodo primario muere, sucede un proceso de elección de un nuevo nodo primario. Este proceso de elección no excede los 12 segundos en promedio. Lo podemos ver representado en la imagen del lado derecho, donde en la parte superior vemos que el nodo primario se ha eliminado por alguna razón, un problema de red, una falla en la infraestructura, o incluso porque nosotros mismos decidimos eliminar el nodo. En ese momento que desaparece y no existe un heartbeat entre los 3 nodos, e inicia un proceso de elección entre los 2 nodos secundarios. Una vez que se ha decidido cuál de los nodos tiene la mejor configuración y performance para continuar con el proceso como un nodo primario, comienza nuevamente el proceso de replicación de este nuevo nodo primario al nodo secundario que resta. Ahora hablemos un poco de la tecnología Node.js. Es un entorno de servidor de código abierto. Funciona en diferentes plataformas: Windows, Linux, Mac OS X y entre otros más, por lo cual puede ser utilizado sin ningún inconveniente. Permite el uso de JavaScript del lado servidor. Aquellos que ya están muy acostumbrados a las operaciones con JavaScript, ahora las pueden replicar del lado del servidor y obtener el mismo resultado con un mejor performance. Está construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome, lo cual permite tener una seguridad al saber que está respaldado sobre una infraestructura respaldada por una compañía como es Google. Elimina la espera y simplifica continuar con la siguiente petición. Se ejecuta en un thread simple, no bloqueante, de programación asíncrona y muy eficiente en memoria. Dentro de las ventajas de Node.js están el hecho de poder recibir múltiples peticiones y poder continuar recibiendo más y más peticiones, a diferencia de un servidor web tradicional donde por cada petición tienes que crear un nuevo proceso servidor. En Node.js el mismo proceso servidor atiende todas las peticiones. La diferencia es que las encola y espera hasta que terminen para poder devolver los resultados. Ahora hablemos de Express.
Express es un framework web minimalista para Node.js y es el que vamos a utilizar para poder desplegar nuestra API. Provee de un robusto set de características para aplicaciones web y móviles. Tiene una gran cantidad de métodos HTTP como son el POST, el PUT, el GET, entre otros. Y por si fuera poco, tiene diferentes middlewares a disposición para crear APIs robustas de forma rápida y fácil, que es lo que vamos a hacer en nuestro taller. Pero esto no sería fácil de realizar si no tuviéramos entre la base de datos y el lenguaje de programación Node.js una herramienta que nos permita mapear la base de datos y utilizarla de forma nativa dentro del código. Para eso utilizamos Mongoose. Es un elegante modelado de objetos de MongoDB para Node.js. Proporciona una solución directa basada en esquemas para modelar los datos. Incluye una conversión de tipos de datos de manera implícita, permite la creación de consultas e incluye también la lógica de negocio. En Mongoose, todo inicia con un esquema. Cada esquema mapea a una colección de la base de datos de Mongo. En ella se define la forma de los documentos en esa colección. Y cada clave define una propiedad de nuestro documento que se convertirá en un schemtime asociado. Del lado derecho podemos observar la creación de un esquema donde tenemos un atributo título de tipo string, autor de tipo string, body de string y en la sección de comments tenemos un arreglo de documentos que contienen body de tipo string y date de tipo date. Y así podemos continuar revisando cada uno de los datos que contienen este esquema que está definiendo. Existen diferentes schemtimes dependiendo de los datos que vamos a almacenar. Entre los más importantes están string, number, date, buffer, boolean, mixed, object ID, que es un tipo especial para la base de datos de Mongo, array, decimal 128 y map. En este ejercicio la mayoría de los elementos que vamos a utilizar de schemtime van a ser string, number y array. Pero el esquema por sí solo no puede hacer todo el trabajo. Para ello existen los modelos, que son constructores elegantes que se compilan a partir de los esquemas. Una instancia de un modelo es llamado documento. Los modelos son los responsables de crear y leer los documentos de MongoDB. Los modelos permiten convertir lo que ya definimos como un esquema a lo que será un documento que será insertado a la base de datos, o en su respectivo caso, los documentos que son leídos directamente de la base de datos. En la parte inferior podemos ver cómo tenemos un esquema sencillo, donde tenemos name de tipo string, el size de tipo string, y en la parte de abajo estamos instanciando un nuevo modelo que llamamos tank con el esquema antes provisto. Muy bien, ahora es tiempo del taller. Manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Instalar un servidor de MongoDB, acceder desde la consola y realizar operaciones. También vamos a instalar Node.js y vamos a crear una API REST. ¿Cómo lo vamos a hacer? El manual a seguir para el taller estará disponible en el siguiente enlace. También lo vamos a incluir en los datos del video para que puedan acceder directamente a él. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la sección de comentarios, así como sus preguntas. Si alguien tiene la misma pregunta que ya se solicitó anteriormente por alguien más, les pedimos que por favor hagan like en ella para que podamos saber cuántas personas están teniendo el mismo problema y darle solución lo antes posible. Por mi parte es todo, les agradezco su tiempo.